¿Cómo te afecta a la salud la forma que tienes de tratar a tus hijos con más o menos ternura? Si los educas con cariño y con mimos, ¿los estás malcriando? ¿Cómo puedes ser tierno, cariñoso, afectivo con tus hijos adolescentes? ¿Y en tu matrimonio? Antes de que respondas a todas estas preguntas, tranquilo, que no vas a ser tú quien las responda. Voy a ser primero yo el que responda a una pregunta que seguro que te estás haciendo. ¿Y este que habla, quién es? Bueno, yo soy José Antonio Méndez, editor estratégico de Aleteia, el portal de contenido católico más leído del mundo. Y agradezco enormemente la invitación a participar en este tercer congreso de educadores católicos bajo el lema La ternura, el antídoto. De todas esas preguntas que he lanzado hace un momento y de otras más, vamos a hablar con una persona que sabe y mucho de estos temas, con la doctora Isabel Rojas Estapé. Isabel, muchas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias a vosotros, José Antonio. Es para mí un placer y un honor el poder estar aquí y hablar de un tema tan importante y al mismo tiempo tan interesante para todos los jóvenes y los mayores a día de hoy. Isabel Rojas Estapé es psicóloga, periodista, trabaja en el Instituto Español de Investigaciones Psiquiátricas y además es uno de los pilares fundamentales de dos personas que son referentes para todos nosotros en estos temas, como son el doctor Enrique Rojas y la doctora Marian Rojas Estapé. Pilares, quiero pensar que ayudo un poco, pero sí. Tengo A la sazón, tu padre y tu hermana, sí. Pero que se apoyan muchísimo en ti Sí. en el día a día de, Sí. de las consultas en el Instituto Español de Investigaciones Psiquiátricas. Uh-huh. Y no me voy a demorar mucho más, porque quiero que respondas tú y empecemos a dialogar y a charlar sobre esos temas que preocupan muchísimo a tanta gente de todo el mundo, porque esta charla se va a poder escuchar y esta entrevista va a poder verse en muchísimos lugares de todo el mundo. La primera pregunta, pues dice el lema del Congreso: la ternura, el antídoto. Pero ¿el antídoto contra qué venenos? Pues mira, la ternura es sin duda una de las emociones más importantes a día de hoy y que por desgracia menos se expresa, menos se saca y por ende pues menos tenemos a mano en nuestro día a día. La ternura la tenemos desde que somos muy pequeños, es esa emoción, ese sentimiento que nos va generando nuestra madre y nuestro padre desde nuestros primeros días de vida y que vamos a acarrear y que vamos a tener a lo largo de toda nuestra vida. Una madre cuando da a luz a su hijo, tiene y coge a ese bebé en brazos y se lo pone en el cuerpo, es lo que se conoce como el piel con piel. Ese es el primer momento de ternura. Yo siempre digo que no hay una emoción más pura que ese momento, una madre que está abrazando, que está cogiendo a ese bebé por primera vez. Y es que la ternura a día de hoy yo le llamo el revulsivo para todo, es decir, es aquello que nos sana, que nos ayuda, que nos eleva, que nos tranquiliza en todos nuestros malos momentos y más después de estos años de COVID, estos años de ansiedad, estos años de vivir hiperalerta. La ternura podemos pensar que es una forma de comportarnos, como si fuera algo casi social, ¿no? Digamos, una forma de estar en el mundo. Sin embargo, la ternura incide, como todo lo demás que podríamos embarcar dentro del ámbito de los afectos, incide en nuestra salud. ¿Cómo nos afecta a nuestra salud física y emocional la gestión de nuestros afectos, en este caso de la ternura? La ternura tiene un poder alucinante en nuestro cuerpo, no solo a nivel psicológico, sino también a nivel físico. Y es que en el momento en que alguien te da un abrazo, en el que alguien te toca, te da un beso, como que baja revoluciones. Yo se lo recomiendo a todos mis pacientes, haced este ejercicio, abrazad a una persona y de repente es como que la desbloqueas. Y es que en el momento que nos sentimos abrazados, que nos sentimos queridos, que nos sentimos tocados, sube una hormona que se llama la oxitocina y la oxitocina baja el cortisol, esa hormona que nos produce estar hiperalerta, que nos produce esa ansiedad constante, ese vivir pues de forma tan angustiada y con tantísimo estrés. ¿Qué pasa? Que en el momento en que me tocan, en el momento en que me abrazan, sube esta otra, la oxitocina, que me hace sentir muchísimo mejor. Por eso, en el momento en que uno esté mal, en el momento en que se encuentre tristón o en esos momentos en donde uno ya no pueda más, qué importante es tocar a la persona, darle ese abrazo, darle ese afecto. Yo siempre diferencio la ternura en dos aspectos. Un aspecto mucho más físico, que tiene que ver con el tocar, con el palpar, con el cuerpo a cuerpo, y otro que es más psicológico,
que tiene muchísimo que ver con la propia emoción, con el propio sentimiento. ¿Qué pasa? Que venimos de unos años de pandemia en donde no nos hemos visto, no nos hemos tocado, no hemos estado los unos con los otros. Por eso yo hago un llamamiento a día de hoy a todos a volver a tocar, a volver a abrazarnos, a volver a besarnos, porque en ese momento, en ese contacto con la persona, hay una avalancha de emociones, de sentimientos que hacen que nuestro sistema inmune se venga para arriba. Es decir, fortalecemos todo nuestro sistema inmune y hace que enfermemos muchísimo menos. De hecho, cuando estamos en esos momentos de hiperalerta, en esos momentos de ansiedad, en esos momentos en donde nos encontramos tan removidos interiormente, si estamos siempre en constante ansiedad, nuestro sistema inmune baja, porque no puede estar siempre a modo de batalla, entonces baja, y ahí es cuando entran las enfermedades, cuando somatizo, cuando me duele el estómago, se me agarrota la espalda, me tiembla el párpado, es decir, cuando mi cuerpo empieza a responder de forma negativa. Sin embargo, el gran antídoto es el cariño, el querer, la ternura, el abrazo que digo. Entonces, qué importante es cuando uno esté mal el abrazarse, el quererse, el tocarse, porque eleva nuestro sistema inmune. Tú, por tu experiencia clínica con muchísimos pacientes y también por el contacto que tienes con mucha gente en tus charlas, en tus conferencias, que siempre se llenan. Acabas de estar hace poco en Guatemala, en fin, y sé que vas recorriendo la geografía española hablando de todos estos temas que tanto nos preocupan. Nosotros también desde Aleteia, por el contacto con nuestros lectores, sabemos que hay muchas personas que por problemas en su gestión de los afectos acaban enfermando. Has esbozado algunos de esos males, pero ¿cuáles son las enfermedades más frecuentes hoy en día, los males que nos aquejan más y que tienen que ver con nuestra salud emocional? Pues mira, a día de hoy el gran mal, José Antonio, es la ansiedad, pero la ansiedad como, digamos, punta del iceberg de las personalidades que estamos creando. Personalidades demasiado obsesivas, demasiado rígidas, demasiado perfeccionistas, demasiado controladoras, personalidades que sufren por todo, que no saben gestionar el entorno, y todo eso lleva a vivir constantemente pues, ese intoxicado de cortisol o con esa ansiedad que sostenía en el tiempo, produce esos bajones de ánimo, bueno, pues que muchas veces hacen tantísimo daño. Entonces, uno de los grandes temas a día de hoy es bajar revoluciones, es decir, aprender a vivir en lo que yo llamo el slow mode, potenciar mis sentidos, disfrutar de las cosas pequeñas de mi día a día, sabiendo que existen malas, pero el saber detectar también lo bueno del día a día. Y en ese bueno del día a día, si yo bajo revoluciones, voy a empezar a empatizar con la persona de al lado. Y eso me va a ayudar muchísimo a conectar corazón con corazón y por tanto me va a salir de forma un pelín más innata esa ternura, esa cercanía, ese contacto del que hablamos. Entonces, qué importante es esto, aprender a darle la importancia que tiene a las cosas que me pasan, por tanto a desdramatizar, aprender a no darle tantas vueltas a todo en mi cabeza, esta cabeza que no para, que no nos deja en paz. Bueno, pues qué importante es que vayamos poquito a poco gestionando ese rugir de información que tenemos. Luego, al mismo tiempo, el saber ser flexibles, acoplarnos, amoldarnos a las cosas que pasen, sin querer tenerlo todo controlado, porque eso nos hace enfermar. El antídoto, sin duda, es sentirme querido, sentirme amado, sentir que valgo, y en eso la ternura tiene un papel clave y fundamental, que hay que trabajarlo, porque cada vez hay que trabajarlo más, y que es una cosa facilísima que tenemos todos al alcance de nuestra mano. Decías que la ternura tiene que ver con ese primer contacto, ya desde ese primer contacto, incluso antes, ¿no? Incluso antes de que nazca el bebé, la relación con la madre, cómo se habla, cómo se escucha, y desde luego ese piel con piel, ¿no? Es decir, la ternura entra dentro del ámbito de los afectos que tienen que ver con el apego. Tú eres experta en el apego, en los distintos tipos de apego. Es un tema muy complejo y no quiero entrar en todo ello, pero al menos unas pinceladas. Nada, 3 pinceladas. Pues tenemos que saber que desde que el bebé está en la tripa de la madre, ese bebé está sintiendo. Y eso es fundamental que lo sepamos. De ahí la importancia de que la propia madre toque su tripa, que la madre y el padre hablen al bebé, porque ese niño ya está sintiendo. Y lo siente a través de unas ondas que se llaman las ondas Z. ¿Qué ocurre? Que en el momento en que ese bebé sale de la tripa de la madre y la madre lo pone en el cuerpo y el padre lo pone en el cuerpo, ya se genera un vínculo, una conexión que va a influir el resto de la vida. ¿Qué ocurre? Que a lo largo del tiempo, cuando ese niño ya va creciendo, se va desarrollando, va siendo bueno, pues, más niño y más hombre o más mujer,
se va generando un vínculo que es lo que se llama el apego. Yo siempre digo que bueno, pues el apego daría para clases y horas infinitas, pero sí es importante que sepamos detectar los tipos de apego que hay. Hay un apego seguro, es decir, aquella persona que se vincula de forma natural y de forma sana con las personas, es decir, que puede estar con los padres y disfruta con los padres, y si no está el padre sabe y se siente querido por el padre aunque no esté el padre presente. Pero luego también hay 3 tipos de apego inseguros. Está el apego ansioso ambivalente, es aquel apego en donde la persona, cuando se va a su progenitor, se va a su padre, se va a su madre, se siente ansioso y necesita constantemente de ese vínculo afectivo, de esa relación de su progenitor, porque si no se siente pues muy inseguro. El segundo tipo de apego es el apego que se le llama evitativo, es decir, es aquel niño que ha vivido con unos padres o unos progenitores que pues no le han hecho caso, o han pasado de sus emociones, o no han validado sus emociones. Entonces este tipo de niño aprende a evitar expresar emociones y se convierten en personas pues frías, calculadoras, muy distantes, que les cuesta muchísimo la intimidad. Y por último está el tercer tipo de apego, que es lo que se llama el apego desorganizado. Es decir, son aquellas personas que evitan, por un lado, el apego, o evitan estar con la persona cuando están con la persona, pero cuando no están con la persona lo necesitan, lo anhelan. Es una especie de mezcla entre el evitativo y el ansioso. Entonces, ¿qué ocurre? Que el apego es lo que nos va a hacer que nosotros estemos bien con todas nuestras relaciones, en la elección afectiva, en la elección de mi pareja, en la elección de mis amigos, cómo estoy con mis amigos, cómo estoy con mis padres, con mis progenitores, con las figuras superiores, con un jefe e incluso con los niños. Entonces, qué importante es que nosotros como padres sepamos muy bien gestionar ese apego, sepamos muy bien ayudar a nuestros niños a hacerles fuertes, resilientes, valientes, pero al mismo tiempo queriéndolos mucho, estando mucho también con ellos física y psicológicamente. Ahora, y la gran pregunta, además, claro, tú lo sabes todo esto por tu formación, pero también por tu propia vivencia como madre de familia. Efectivamente. La gran pregunta que nos hacemos ahora todos los padres cuando escuchamos hablar del apego, de la importancia del apego, es ¿cómo podemos generar un vínculo de apego seguro con nuestros hijos? Pues mira, yo siempre digo que el apego seguro no está reñido con la disciplina. Y es que yo siempre digo que a un niño hay que tratarlo con muchísimo cariño, pero con disciplina también. Y estas dos cosas tienen que ir juntas y tienen que ir unidas, porque es lo que hace que luego el niño sea resiliente, pero al mismo tiempo tenga inteligencia emocional, pero sea cercano, pero al mismo tiempo tenga voluntad. Y es, bueno, pues es un equilibrio complicado, pero que tenemos que conseguir. Entonces, disciplina es trabajar la fuerza de voluntad, es hacerlos, pues, que sepan posponer la recompensa, es, oye, pues no lo cojo todo y ya. Yo el otro día estaba en el parque con mis hijas y vi a una niña que le pedía a su madre, mamá, agua, agua, agua. Bueno, la madre se recorrió, vamos, todo el parque y todos los supermercados para conseguirle el agua. Pensé, no pasa nada que esa niña espere 10 minutos y tenga su vasito de agua, su botellita de agua. Entonces, qué importante es que desde muy pequeños también enseñemos a nuestros hijos a posponer esa recompensa en pequeñas cosas, pero que desde pequeños, insisto, lo hagamos. Y al mismo tiempo, muchísimo cariño. Y cariño es reforzamiento positivo, palabras de afirmación, contacto, abrazarles, achucharles. Y es que está muy descubierto que los niños que hasta los 12, 13, 15 años no han sido queridos, no han sido reforzados, no han sido tocados, en definitiva no han vivido esa ternura, cuando ya son más mayores les cuesta muchísimo empatizar con las personas, les cuesta muchísimo tener esa inteligencia emocional de me pongo en tu sitio, les cuesta muchísimo querer. Y al mismo tiempo les cuesta muchísimo bueno, que funcione una pareja, que haya una intimidad con la otra persona. Por eso insisto, es una finísima línea, pero hay que querer a los niños, hay que cuidarlos, hay que tener ese cariño, pero también con esa disciplina, porque si no, hacemos lo que yo llamo los niños burbuja, de a día de hoy, niños de porcelana, que no se les puede tocar y que, bueno, pues esto a la larga hace niños que les cueste muchísimo sobreponerse a los distintos avatares de la vida. Fíjate, lo que estás diciendo de los niños burbuja, hay mucha gente que puede pensar, si soy tierno con mis hijos, los voy a hacer blanditos, ¿no? Los voy a hacer flojitos, ¿no? Los voy a mimar. ¿Esto es así? ¿Ser tierno con nuestros hijos los hace blanditos? ¿O para nada, para nada. Ser tiernos con nuestros hijos nos hace que ellos se sientan seguros y que haya un buen vínculo entre el padre, la madre y ese niño.
Los hacemos blanditos en el momento en que les hacemos las cosas, en el momento en el que tienen un desliz, un revés y nosotros se lo solucionamos. Entiendo que niños más pequeños pues sí hay que ayudarles y en muchas ocasiones también hay que hacerles pues, lo que hayan cometido de mal o lo que no haya salido bien o lo que sea. Pero eso no va reñido, insisto una vez más, con ese cariño. Entonces, ¿que algo sale mal? Pues que ese niño lo haga, lo intente. Yo a mi hija la mayor le digo, venga Isabelita, tú puedes, vuelve a hacerlo, vuelve a intentarlo. Y entonces me dice, mamá, es que no puedo. Le digo, sí, tú siempre puedes. Habrá un momento dado que no puedo, venga, pues yo le ayudo. Pero no de primeras hacerles todo, no de primeras estar siempre ahí, sino apoyarles, anímicamente reforzarles, pero no hacerles. Y esa es la grandísima diferencia entre hacer un niño blandito y hacer un niño resiliente. Luego está el efecto opuesto, niños duros, niños que todo lo tengo que hacer, que puedo con todo. Cuidado, porque al final el amor yo siempre digo que es el gran argumento de la vida. Y el amor necesita de esa ternura, de ese cariño, de ese reforzamiento positivo, esas palabras de afirmación que hacen que el niño al final sea fuerte y pueda en su vida, bueno, pues realmente formar una familia, ser feliz, en definitiva. Claro. Pensando en niños como los tuyos o como los de mucha gente que nos estará escuchando, en niños pequeños, pues hombre, pues el corazón de un padre o de una madre se mueve hacia la ternura, ¿no? Pero claro, según los niños van creciendo, ya la película ya cambia, ¿no? Entonces es fácil ser tierno con nuestros hijos pequeños, pero ¿cómo podemos expresar la ternura con nuestros hijos adolescentes o ya mayores? Pues mira, la adolescencia es un periodo que a mí me apasiona, me parece impresionante. Hay gente que dice, pero qué horror, que no quiero, para nada. La adolescencia tiene una característica y es que cerebralmente se produce lo que se llama la poda neuronal. Es decir, nuestro cerebro se reconfigura totalmente y vuelve a generar otras neuronas, otras conexiones, lo que se llama la neuroplasticidad, que es lo que va a hacer que ese niño, a partir de ese momento y a lo largo de su vida, tenga una serie de capacidades y o características. Pero hay dos cosas importantísimas que hay que saber en la adolescencia, y es que el niño, por esa poda neuronal, pierde por un lado el miedo al riesgo y por el otro lado tiene como un chute de creatividad brutal. Por eso hay que saber que el niño, a partir de los 13, 14, 15 años hasta los 25 está en ese momento en donde tiene muchísimas ganas de crear y al mismo tiempo no sabe calibrar el peligro. Y esto es importantísimo para que todos los padres lo sepan. Y luego, por otro lado, saber también que la adolescencia es un momento en donde nuestro cuerpo cambia. Y entonces los niños no se sienten cómodos, ese niño preadolescéntico, futuro adolescente, no se siente cómodo con su cuerpo. Y por eso se produce bueno, pues, un momento de mucha incomodidad propia y por tanto ajena, es decir, a que me toquen, a que me estén, bueno, pues eso, sobando, como dice algún joven que yo conozco. Entonces, hay que tener muchísimo cuidado porque en ese momento de transición, en ese momento de cambio, hay que entender que el niño tiene que encontrar su yo, el concepto de yo como persona. Y es, de repente, pues me he visto de otra forma, me maquillo mucho más, me hago más tatuajes, me he visto de no sé qué forma, es decir, tiene que encontrar físicamente un yo en donde él o ella esté cómodo. Y al mismo tiempo saber pues, estos dos temas, es decir, el tema del riesgo y el tema de la creatividad. Y a partir de eso, conocer cómo quiere mi hijo. Hay un escritor americano, Gary Chapman, que habla mucho sobre los lenguajes del amor. Los lenguajes del amor entre, sobre todo las personas ya más adultas, en una pareja, es decir, cómo quiero y cómo me quieren. Pues yo un poco he llevado esos 5 lenguajes del amor a 5 lenguajes del amor en los adolescentes. Es decir, ¿cómo quiere mi adolescente? Mi adolescente le gustan las palabras de reafirmación, le gusta que le toquen, le gusta la acción, le gusta el tiempo juntos. Es decir, ¿cómo quiere ese adolescente? Y al mismo tiempo, ¿cómo quiero yo? E intentar buscar como un equilibrio. Y, por otro lado, como el adolescente tiene ese momento de no me toques, no me encuentro yo bien con mi cuerpo, no me gusto, este es más alto, esta es más delgada, esta no sé qué, buscar momentos muy específicos para un pequeño toque, es decir, para tocar, pero de forma muy sutil, porque sobre todo desde 14, 15 años, el niño está lo que llamo modo puercoespín. A mí no me toques, no me abraces, que no me vean contigo. Entonces, bueno, pues ahí quizá las palabras de reafirmación sean la forma de amar, o sea, ese punto de ternura que el niño necesite, que no te va a expresar y te va a ladrar, pero que necesita interiormente. Por eso, qué importante es que los padres con sus adolescentes sepan
cuál es el lenguaje del amor del adolescente y al mismo tiempo que sean sumamente pillos, sumamente inteligentes en saber que ese niño está cambiando, entonces quiere de forma distinta, y ser sutiles a la hora de tocar, de expresar o incluso de verbalizar ese amor hacia el niño. Me parece interesantísimo porque los lenguajes del amor de Gary Chapman casi siempre tienen que ver con el matrimonio, con la pareja, y aquí le das un toque muy necesario para que podamos entender a los Bueno, adolescentes. pienso que el adolescente está en un punto en su vida en donde necesita sentirse súper querido y entonces lo busca siempre fuera porque quiere desvincularse, alejarse de su familia, porque quiere buscar ese yo que dice, sí, yo he estado con mi familia, pero yo ahora quiero realmente encontrarme a mí mismo, y lo va buscando fuera. Pero eso es un momento tan importante en la vida del ser humano, los 13, 14, 15, 16 años, en cómo se relaciona y cómo se siente físicamente, porque si no tienes esa ternura o esas palabras de reafirmación, esos te quiero, te necesito, los va a buscar fuera y muchas veces en lugares en donde no son especialmente buenos y donde le pueden hacer daño. Precisamente estaba pensando en que este congreso está alentado por el Instituto de Desarrollo y Persona de la Universidad Francisco de Vitoria, que tiene tratamiento clínico también a través del Centro de Atención Integral a la Familia. Vosotros en la consulta del Instituto Español de Investigaciones Psiquiátricas también hacéis ese acompañamiento. Y en Aleteia nos llegan muchísimas consultas y muchísimos comentarios a publicaciones que hacemos sobre cómo educar a los adolescentes, cómo educar los afectos, cómo trabajar en la familia. Y uno de los temas que más preocupa es el tema de la hipersexualización y de la pornificación de nuestra sociedad. Es algo que sobre todo no afecta solo a los adolescentes, pero cuando uno tiene hijos adolescentes se preocupa más por este tema, ¿no? ¿Qué papel juega la ternura para proteger a nuestros hijos y a nuestras hijas de la hipersexualización, de la promiscuidad, de la pornografía, el daño que todo eso les hace? Pues es que la ternura tiene un papel clave y fundamental, porque si el niño no se ha sentido querido o no ha tenido esa ternura cuando era pequeño o incluso con 12, 13 años, a lo largo de la adolescencia va a buscar esa ternura en otros ámbitos, como decía. Entonces, ¿qué pasa? Que al final termina expresando ese amor, bueno, pues de forma que le va a producir un gran vacío existencial o por lo menos muchísimo dolor interior. Entonces, qué importante es que cuidemos la ternura, incluso, insisto, en la adolescencia, porque si no ese niño va a tender a veo pornografía, tengo relaciones constantemente, me lío con uno detrás de otro todos los fines de semana. Entonces llega un punto en donde busca el afecto de forma desordenada en los placeres exteriores. Y ahí es donde yo siempre le digo a los padres, muchísimo cuidado. Entiendo que el hijo se pueda alejar de ti, entiendo que es un momento en donde, el otro día me decían de broma la aborrescencia, nunca lo había escuchado, me ha parecido buenísimo. Bueno, este es un momento que aborreces todo, pues efectivamente, pero no conozco a nadie que no quiera ser querido. Y el adolescente, por muy perdido que esté, por muy poco que se guste, quiere ser querido. Y de ahí, bueno, pues que busque esos afectos fuera. Por eso, qué importante es que sepamos muy bien canalizar esa ternura para que luego ese niño no tenga que recurrir tan constantemente a pues, relaciones esporádicas, a la pornografía, a la masturbación, etcétera, etcétera. La ternura en la educación de nuestros hijos es fundamental, pero nadie da lo que no tiene. ¿Por qué es importante que dentro del matrimonio se cultive también la ternura y los gestos de ternura entre los cónyuges, entre el marido y la mujer? Bueno, es un poco lo que decía, la ternura es un lenguaje del amor y es un lenguaje que engloba te quiero, te necesito, pero al mismo tiempo lo eres todo para mí, pero no a modo de posesión, sino de forma totalmente desinteresada. Y es que la ternura es de los platos fuertes de la vida, o por lo menos de la vida en pareja. Entonces, es importantísimo cuidarla. Y no solamente cuidarla en un ámbito sexual o en un ámbito de relaciones sexuales, sino en nuestro día a día. Porque yo siempre digo que es como lo que le da la cierta sal y la pimienta en nuestro día a día. Y la ternura son pequeñísimas cosas, no te creas, pero desde le guiño un ojo, hasta le doy un beso, hasta le pego un pellizco, hasta le toco la cara, hasta le sonrío y me quedo embobado mirándola. Es decir, no tienen que ser pues, grandes escenificaciones de amor, ni muchísimo menos, pero son esos pequeños detalles que bueno, pues que le dan ese sabor a las relaciones y sobre todo a las relaciones matrimoniales que si no se cuidan es que mueren. Y esto es importantísimo, saber que el matrimonio hay que cuidarlo todos los días. No los aniversarios, no los cumpleaños, no de vez en cuando, no cuando estoy en horas bajas, todos los días. Y un pequeño truco es cuidar muchísimo la ternura.
porque no es un ingrediente solo de la relación conyugal, de la relación sexual entre el marido y la mujer, sino que es un ingrediente del día a día. Sí, de hecho, hombre, tenemos que saber que la ternura suele ser la puerta de entrada hacia esa posible relación conyugal, pero hay muchas veces que no, y hay muchas veces que no tiene que serlo, pero sí es verdad que tenemos que tener más a mano en los matrimonios la ternura. Yo veo en consulta mucha gente que me dice, no, es que en el momento que me da un beso ya pienso que tenemos que ir a la cama. No, no, te está dando un beso, te quiere, es una expresión de amor y hay que gozar ese beso y hay que potenciar, hay que saborear ese beso sin tener por ello que terminar en una relación sexual. Entonces, bueno, pues mucho cuidado con pensar que si yo tengo estos afectos o estas expresiones de afectividad me tienen que llevar directamente a tener una relación sexual, porque es todo lo contrario. Tengo que cuidar mi matrimonio, tengo que cuidar a la otra persona con estos pequeños detalles, y es me levanto y te doy un abrazo y acabo de llegar a casa y en vez de darte un beso rápido y ¿qué tal el día? Te quiero, es oye, cuéntame cómo estás, sabiendo que eso realmente es lo que une a la pareja, lo que hace que una pareja, bueno, pues puede estar a lo largo de la vida junta sintiéndose querida. Hombres y mujeres entendemos y vivimos y demandamos y expresamos la ternura de manera diferente o igual. Pues mira, no me gusta nunca ser tan tajante ni tan taxativa en respuestas y menos psicológicas, psiquiátricas, pero me atrevería a decirte que no, que somos completamente distintos. Vaya por delante que hay un tipo de personalidad que se llaman las personas altamente sensibles, que son personas que necesitan mucho afecto. Son personas que realmente están muy vinculadas a las emociones y viven todo con mucha intensidad y por tanto necesitan una afectividad como mucho más intensa. No significa tanto en cantidad, pero sí en dedicación, en potenciar pues, ese rato juntos, esa afectividad. Yo tengo muchos hombres que son PAS y que necesitan mucho más esa ternura, que necesitan muchísima más esa afectividad o esas emociones, y mujeres. Entonces, bueno, pues ahí hay que conocerse y saber cómo es cada cual, qué es lo que le gusta, qué es lo que le afecta, qué es lo que quiere, y al mismo tiempo conocer a la otra persona. Yo siempre digo que la mujer tiene mucho más mundo emocional y tiene más conocimiento de todo lo que tenga que ver con el mundo de las emociones. Y es que nosotras damos la vida, nosotras llevamos al bebé dentro y por ende nosotros tenemos ese primer momento de apego tan sumamente importante. Pero es que también al mismo tiempo nosotras tenemos mucho más cuerpo calloso, es decir, zona del cerebro que une ambos hemisferios y que nos hace vivir todo, bueno, pues con cierta emocionalidad, por decirlo de alguna forma. Por tanto, saber que no, que hombres y mujeres normalmente tenemos formas totalmente distintas de sentir y de querer, y que normalmente la mujer suele necesitar más ternura, más acercamiento, mucha más unión. Y ahí yo siempre pues, le pido a los hombres un poquito de comprensión, conocer los ritmos de la mujer, conocer y saber cómo quiere mi mujer o cómo me quiere mi mujer, para así bueno, pues tener esa conexión física, psicológica, emocional, que es lo que hace que realmente ese matrimonio sea inquebrantable. Si uno va en clave de pensar en mí mismo, yo lo que quiero es tener una relación sexual, yo lo que quiero es disfrutar o yo lo que quiero es cenar y no me abraces ahora, aquello empieza a hacer aguas por todos lados. Por eso, insisto, qué importante es conocer a la otra persona, su personalidad, a nosotros mismos, y que vayamos cogiendo o que vayamos uniendo esas dos personalidades para poder tener un lenguaje del amor concreto entre ambos. Cada uno a sus tiempos, cada uno con sus formas, pero que termine haciendo ese clic tan importante para sentirnos queridos y para que esa relación pues, sea compacta, sea fuerte y sea ejemplo para los hijos. Has dado un consejo, sobre todo pensando en los hombres, que seamos más comprensivos y demás. Y a las mujeres, a las esposas que nos estén escuchando, que nos estén viendo, para ayudar también a que vivan la ternura con su marido y que entiendan mejor a su marido, ¿qué les podemos decir? Hombre, a las mujeres también les diría que entendiesen los ritmos del hombre, es decir, que supiesen, bueno, pues que los hombres sois mucho más rápidos, sois mucho más reactivos, que les digo yo. Entonces, ¿qué pasa? Que ahí la mujer también tiene que hacer un pequeño trabajo consigo misma y para con el otro, para poder tener pues esa ternura, esos momentos más físicos entre los dos. El hombre, entre que quiere tener una relación sexual y que la tiene, pasa muy poco.
Mientras que una mujer, fruto de esta parte de nuestro cerebro que le hace sobreanalizar absolutamente todo, yo siempre recomiendo que entre que vaya a tener una relación sexual y lo empiece a pensar, que haya muchas horas de diferencia. Es decir, desde por la mañana, bueno, pues oye, qué bien, y me apetece, y yo quiero, y mi marido, y a lo largo de todo ese día empezar a gestionar esos actos de ternura, de afecto, esos besos, esos te quieros, esos abrazos, ese pellizco. Me estoy acordando ahora de una anécdota. Hace mucho tiempo estaba yo en una cena de unos amigos de mis padres, con mis padres, y había una pareja que ya pasaba los 80 años, y en un momento dado, casi pues antes de irnos, vi como él, ya entrado en años, padre de familia numerosa, tenía 20 y tantos nietos, es decir, estamos hablando ya de una persona, bueno, pues que había vivido sus años, y me impresionó muchísimo porque este padre de repente le subió la blusa a la madre o a su esposa y le tocó la espalda y le dio como un pellizco. Y yo me quedé sorprendidísima, tuve que mirar, me pilló mirando y me dijo: esta es la vida, tú la has visto, qué guapa es. Y me impresionó enormemente, dije, pues esto es la ternura, un pellizco a destiempo, un beso, una mirada, nos compenetramos. A mí que me habla mucho en la consulta, es que no tenemos complicidad. Pues la ternura es una de las claves para tener esa complicidad que es propia y única de la pareja y del matrimonio. Por eso insisto que las mujeres conozcan mucho sus ritmos, el ritmo del marido, y que ellas hagan un trabajo consigo mismas. Oye, cómo soy de rápida, oye, cómo me gusta, cómo me activo, me cuesta o no me cuesta expresar afecto, me cuesta o no me cuesta dar abrazos, y al mismo tiempo que digan, bueno, pues quiero a mi marido y tengo que expresarle de una u otra forma ese cariño, ese amor a mi marido, más allá de le preparo la cena, están los hijos perfectamente vestidos o la casa está impoluta, sino esa complicidad, insisto, entre marido y mujer, que es propia. Yo siempre digo que las relaciones sexuales son propias del matrimonio, y es lo que hace que realmente eso sea un matrimonio y no sea un amigo, un compañero, un conocido, un hermano, etc. Hemos abierto muchísimos temas interesantes, desde las personas altamente sensibles, que daría para otra entrevista, las relaciones con nuestros hijos, cómo afecta nuestra salud, nuestros afectos, las relaciones dentro del propio matrimonio. Pero como pinceladas generales nos has dejado con un gratísimo sabor de boca, y deseo de conocer más, de formarnos más. A mí me gusta terminar las entrevistas siempre de la misma manera, y es asumiendo que me he dejado algo importante. ¿Qué es lo que quieres decir que yo no te he preguntado? ¿Cuál es el mensaje que tienes para las personas que han decidido formarse en este tercer Congreso de Educadores Católicos sobre la ternura? Pues yo lanzaría aquí un mensaje de esperanza, pero de esperanza en los matrimonios. Es decir, tenemos que volver a ilusionar con el matrimonio, con la vida en pareja, con el estar unido a una persona de por vida, porque es lo más maravilloso que existe a día de hoy, siempre que uno lleve una cierta formación, una cierta información, se conozca y también se comprenda. Y en todo eso, uno de los puntos claves a día de hoy es la ternura, el querer a las personas física y psicológicamente, volver a tocar, que volvamos a darnos abrazos, que volvamos a besarnos, que volvamos a cogernos del hombro, de la mano, de lo que sea, porque el tacto, el contacto es lo que me hace realmente congeniar, empatizar, estar con la otra persona, mirarle de corazón a corazón. Por eso desde ya os animo a todos a que volváis a tener ese contacto, ese tacto con los más queridos e incluso con los no tan queridos, porque vais a ver que es el grandísimo antídoto contra este momento de vivir tan hiperalerta y de tantísima tensión emocional. Isabel Rojas Estapé, psicóloga del Instituto Español de Investigaciones Psiquiátricas, periodista, conferenciante extraordinaria y divulgadora de todos los temas que más nos preocupan a todos, como es nuestro mundo emocional, nuestra salud psicológica, física, espiritual, todo lo que somos, encarrilarlo bien. Muchísimas gracias por esta entrevista aquí en el tercer Congreso de Educadores Católicos, tercer Congreso en Ley de Educadores Católicos. Si os interesan estos temas, si os han gustado, por supuestísimo, leed aleteia.es, donde tenemos un montón de temas sobre familia y educación. Y sobre todo, formémonos en todas estas actividades como las que propone el Instituto Desarrollo y Persona de la Universidad Francisco de Vitoria a través del Centro de Atención Integral a las Familias,
donde hay una amplísima oferta formativa para poder conocernos mejor, para poder amarnos mejor en el matrimonio, amar mejor a nuestros hijos, a nuestros alumnos, y donde podemos poco a poco ir aprendiendo las herramientas básicas, ideales y necesarias para conducirnos bien en esta aventura apasionante que es la vida. Muchísimas gracias a todos por escucharnos y ánimo a vivir de la ternura. Muchísimas gracias, José Antonio.